Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, ¿qué les ha parecido los análisis que hemos hecho hasta aquí? Comencemos entonces con el libro quinto. Este es una tempestad. La historia que hasta ahora se tejía entre traiciones internas, hambre, profanaciones y luchas de poder, por fin enfrenta a Roma y Jerusalén cara a cara. Este libro es la crónica del sitio, el cerco definitivo de la ciudad sagrada por el ejército romano comandado por Tito, hijo de Vespasiano. La guerra ya no es una amenaza lejana, ahora la sentimos en los muros que tiemblan, en las torres que arden, en los gritos que atraviesan las callejuelas. Josefo ya no cuenta como un cronista externo, sino como un testigo desgarrado. Aquí no hay lugar para esperanza ni para estrategia. Hay ruina, resistencia furiosa y un pueblo atrapado entre su fe, su miedo y su propio destino. Cada capítulo de este libro es como una herida que no se cierra. Las máquinas de guerra romanas avanzan, los rebeldes se atrincheran, los civiles mueren de hambre y el templo sigue siendo el centro, la obsesión, la trampa. ¿Qué se defiende realmente cuando ya todo ha sido perdido? ¿Y qué relato queda en pie cuando el humo cubre el cielo? Comencemos entonces con el capítulo 1. El libro abre con la llegada de Tito a Jerusalén. Su padre, Vespasiano, ya ha sido proclamado emperador y ahora es el joven general quien queda a cargo de la campaña. Josefo lo presenta con una mezcla de respeto y frialdad. Tito no es cruel por impulso, sino calculador, metódico, convencido de que debe dar una lección a toda la región. Desde los primeros movimientos, Tito se instala con lógica imperial, rodea la ciudad, corta suministros y coloca a sus tropas en posiciones estratégicas. La guerra no comienza con un asalto, sino con un cerco implacable. Lo que se respira aquí no es solo tensión militar, sino tragedia anunciada. Jerusalén está dividida, pero el enemigo ahora es real, visible, armado hasta los dientes. Josefo describe cómo el pueblo observa desde los muros cómo las legiones romanas levantan campamentos con precisión quirúrgica. Aún no han disparado una piedra, pero el asedio ya se siente en el aire. ¿Qué se hace cuando uno sabe que no hay salida? ¿Resistir es valentía o solo una forma de posponer el fin? En el capítulo 2, Josefo se detiene para ofrecernos una descripción detallada de la ciudad de Jerusalén, sus murallas, sus torres, sus puertas, su geografía. No es un inventario frío, es un acto de memoria. Es como si al describir cada piedra, cada calle y cada altura, intentara conservar lo que pronto será destruido. La ciudad está protegida por 3 murallas, con torres que se elevan como testigos de siglos de historia. Josefo no escribe esto como arquitecto ni como guía turístico, lo hace como quien ama lo que ve. Este capítulo tiene un tono reverencial. Es la última vez que Jerusalén aparece entera. Antes de su desmembramiento, Josefo quiere que recordemos la grandeza de la ciudad antes de verla en ruinas. Describe con precisión las fortalezas, los barrios, el templo y hasta el sistema de agua. Todo esto está a punto de desaparecer. ¿Qué sentido tiene de escribir algo que se va a destruir? Tal vez ese sea el acto más humano, nombrar lo que amamos, aunque sepamos que se perderá. En el capítulo 3, a pesar de estar cercada, Jerusalén no se une. Josefo cuenta cómo los distintos grupos armados dentro de la ciudad siguen peleando entre sí. Juan de Giscala domina el templo, mientras Simón Bar Giora controla gran parte del resto de la ciudad. Entre ellos no hay tregua, incluso en medio del hambre y la muerte. Continúan matándose mutuamente. Josefo escribe esto con dolor, pero sin sorpresa. Ya lo había anticipado, el enemigo no siempre viene de afuera. Este capítulo es devastador por su lógica absurda. Mientras el ejército romano se organiza para atacar, los defensores se asesinan entre ellos. El pueblo sufre, los alimentos escasean, pero la ambición por el control no cede. Josefo lo deja claro. La ciudad no cayó cuando entró Tito, cayó cuando dejó de reconocerse como comunidad. ¿Cómo puede resistir una ciudad que ni siquiera se habla a sí misma?
¿Qué valor tiene una muralla si adentro reina el odio? En el capítulo 4, Tito comienza a recorrer el perímetro de la ciudad y a planificar su ataque. Josefo describe con admiración profesional cómo estudia las murallas, mide las distancias, escoge los puntos débiles. Tito no actúa con apuro, sino con paciencia de cirujano. Cada paso que da es un paso más hacia el derrumbe. Se prepara para construir rampas, instalar catapultas y dividir a los defensores con táctica más que con fuerza. La imagen de Tito mirando Jerusalén como un plano militar es inquietante. Desde afuera se ve orden, disciplina, cálculo. Desde dentro solo hay caos. Josefo nos hace mirar desde ambos lados del muro. El contraste es brutal. Mientras Roma organiza, Jerusalén se desintegra y así se construye la tragedia, no por desigualdad de armas, sino por desigualdad de propósito. ¿Quién puede defender una ciudad que no se defiende a sí misma? En el capítulo 5, Tito da la orden y comienza el primer gran ataque. Los romanos asaltan la primera muralla. Josefo describe el enfrentamiento con detalle. Los gritos, las piedras que vuelan, el fuego que se extiende por los techos. No es solo una batalla, es el inicio del fin. Los defensores, divididos, apenas pueden sostener la línea. En lugar de repeler juntos, se culpan unos a otros. La muralla no tarda en ceder. Es la primera y no será la última. El fuego se convierte en un símbolo. Los romanos incendian torres y casas, pero también los rebeldes destruyen lo propio para impedir el avance del enemigo. Todo se quema, muros, corazones, recuerdos. Josefo no busca héroes aquí, solo cuenta cómo la ciudad comienza a deshacerse como un papel al fuego. ¿Quién quema su propio refugio para no ceder terreno? ¿Qué defensa es esa que se convierte en suicidio? En el capítulo 6, Josefo relata cómo los romanos logran penetrar la primera muralla. La defensa fue breve, caótica. Los soldados de Tito, disciplinados y equipados, avanzan con facilidad frente a una ciudad que aún sigue dividida. Josefo destaca que algunos rebeldes intentaron resistir, pero no hubo coordinación y el resto de la población se limitó a mirar. Una vez dentro, los romanos ocupan el primer sector sin destruirlo, casi como un gesto de advertencia. Aún se puede negociar. Pero no hay respuesta. Los rebeldes se reagrupan tras la segunda muralla. Tito intenta negociar, envía mensajes proponiendo la rendición con condiciones suaves. Josefo insiste, aún era posible evitar el desastre, pero la ceguera, la arrogancia, el miedo, todo conspira para que la guerra continúe. ¿Cuántas oportunidades puede tener una ciudad antes de aceptar que no hay victoria posible? ¿Y cuántas veces puede un pueblo equivocarse sin que ya no quede nadie para contarlo? En el capítulo 7, la conquista de la segunda muralla es mucho más violenta. Aquí los rebeldes pelean con furia y los romanos responden con brutalidad. Josefo describe combates cuerpo a cuerpo, gritos que se mezclan con el estruendo de las catapultas y calles cubiertas de cadáveres. La ciudad, que alguna vez fue luz espiritual, ahora es solo humo y sangre. Tito comienza a perder la paciencia. Cada metro ganado cuesta decenas de vidas. Cada puerta es una trampa. En este punto la guerra se convierte en castigo. Ya no se trata de conquista, sino de escarmiento. Josefo deja claro que lo que ocurre es consecuencia directa de la terquedad de los líderes rebeldes. La gente común paga por decisiones que no tomó. El templo sigue intacto, pero la ciudad a su alrededor se desmorona. ¿Qué se gana con resistir hasta la última piedra si se pierde hasta la última vida? En el capítulo 8, el sitio se intensifica y el hambre empieza a arrasar. Josefo describe cómo las reservas de alimentos se agotan, los saqueos internos aumentan y el pueblo empieza a delatarse unos a otros por un puñado de harina. No hay comida, no hay agua limpia, no hay tregua. Los más débiles mueren primero, las madres esconden migajas, los ancianos son abandonados, el hambre se convierte en una peste silenciosa que va derribando cuerpos y voluntad. Lo más estremecedor es que algunos rebeldes acaparan alimentos mientras el resto muere. Josefo escribe esto sin levantar la voz, pero cada línea es una acusación. Ya no hay ejército que destruya Jerusalén. Ella se destruye sola.
¿No es el hambre la forma más cruel de castigo? ¿Qué puede hacer un pueblo cuando ni siquiera tiene fuerzas para orar? En el capítulo 9, una y otra vez Tito manda emisarios, mensajes, propuestas. Josefo cuenta cómo él mismo, desde su nueva posición, intenta hablarles, convencerlos. Les dice que no hay victoria posible, que aún pueden salvarse. Pero los rebeldes no escuchan, lo acusan de traidor. Sus palabras son respondidas con flechas. La ciudad ha dejado de razonar. Tito no quiere destruir el templo. Tito no quiere arrasar todo, pero nadie dentro lo cree. Este capítulo es un suspiro frustrado. El enemigo no quiere destruir, el pueblo no quiere rendirse, y en medio está el autor, dividido entre su origen y su presente. Josefo se muestra aquí como alguien que ya no narra para explicar, sino para registrar una tragedia inevitable. ¿Puede el diálogo sobrevivir cuando ya nadie lo escucha? ¿Y qué se dice a quien prefiere morir antes que aceptar la derrota? En el capítulo 10, finalmente los romanos llegan a los patios exteriores del templo. No lo destruyen aún, pero lo rodean. Las piedras sagradas están manchadas de sangre. Josefo describe este momento con solemnidad. El lugar más puro ya está contaminado. Los rebeldes se atrincheran en los corredores, disparan desde las columnas y usan los altares como trincheras. Ya no hay oración, solo guerra. El templo sigue en pie, pero ya no significa lo mismo. Este capítulo es como una sombra que se posa sobre todo lo que viene. No se ha quemado nada, pero ya todo está perdido. Josefo lo sabe y por eso escribe con una tristeza contenida, como si no quisiera que el lector viera lo que él está viendo. Es el momento justo antes del abismo. ¿Qué significa lo sagrado cuando se llena de cadáveres? ¿Qué queda por salvar cuando hasta los muros más santos sangran? En el capítulo 11, Tito y sus tropas avanzan hasta el corazón de la ciudad. Josefo describe con precisión cómo los romanos destruyen las defensas exteriores y colocan sus torres de asalto frente a los muros más sagrados. Ya no hay distancia entre la violencia y el templo. El fuego se acerca y la gente dentro comienza a perder incluso la noción del tiempo. Los enfrentamientos son diarios, casi automáticos. Hay cuerpos que ya nadie recoge, gritos que nadie escucha, muros que tiemblan más por dentro que por fuera. Lo que antes eran luchas por sobrevivir, ahora son estallidos de desesperación. Los rebeldes, agotados, luchan sin esperanza. El pueblo, hambriento, ya ni siquiera pide ayuda. Josefo empieza a describir la ciudad como un cadáver aún en pie. La fe, la historia, la identidad, todo parece suspendido en el aire, esperando el golpe final. ¿Qué hace uno cuando el final ya llegó, pero todavía respira? En el capítulo 12, a medida que las tropas romanas atraviesan Jerusalén, la ciudad se vuelve un laberinto. Josefo describe el interior como un conjunto de callejones, pasadizos, túneles y recintos amurallados donde los rebeldes se esconden y atacan por sorpresa. Es una guerra sin frente, sin orden, sin compasión. Los incendios provocados por los romanos se extienden de forma incontrolable y el humo cubre el cielo como una sombra. El caos ya no tiene dirección. Todo arde. Este capítulo es una escena de pesadilla. Ya no hay estrategia militar, sino impulso de destrucción. Cada parte de Jerusalén que cae se convierte en un campo de ruinas. Josefo describe casas derrumbadas, niños perdidos, ancianos convertidos en ceniza. El centro de la ciudad arde, pero el templo aún resiste. ¿Puede una ciudad quemarse sin que sus últimos habitantes lo noten? ¿O tal vez en medio del humo ya nadie quiere ver? Llegamos al último capítulo del libro, el capítulo 13. Este es un punto de suspenso antes del colapso final. Los romanos consolidan sus posiciones alrededor del templo. Tito aún duda, no quiere destruirlo, pero sabe que si sigue siendo usado como bastión militar, no podrá evitarlo. Josefo cuenta cómo los rebeldes convierten las columnas en escondites y las cámaras interiores en puestos de vigilancia. El templo, símbolo máximo de lo sagrado, se transforma en un fortín de desesperados. La ciudad ya no es ciudad, es un campo de ruinas con una llama encendida en el centro. El templo se vuelve la última obsesión, el último refugio, el último error. Josefo escribe como si ya supiera que las próximas páginas serán las más duras de toda la obra.
Este capítulo es el borde de un abismo, una respiración profunda antes del grito final. ¿Puede aún detenerse la mano que empuña la antorcha? ¿O todo esto desde el principio fue una danza hacia la destrucción?